Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Vamos a estudiar en esta oportunidad acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las etapas del proceso que el cristiano vive, y es importantísimo saber identificar cuándo es que este proceso de arrepentimiento se lleva a cabo en nuestras vidas, que de hecho no es solamente una vez, y es algo que continuamente se repite. Y bueno, vamos a estudiar hoy acerca del arrepentimiento, la diferencia del arrepentimiento entre el viejo pacto, el pacto de la ley que dejó Moisés, y ahora el arrepentimiento bajo el pacto de la gracia. Hay una gran diferencia en esto y queremos estudiar acerca de esto porque durante mucho tiempo se ha jalado el arrepentimiento que se conoció en el pacto de la ley, y todavía es algo que se vive enseñando, predicando y lamentablemente viviendo, y esto pues causa estragos, estorbos en la vida del cristiano. Y vamos a explicar también, como dije, acerca del arrepentimiento ahora bajo el nuevo pacto, que es el arrepentimiento que nosotros debemos de vivir y experimentar en nuestras vidas. Así que vamos a empezar, y quiero comenzar explicando acerca de cuál era el arrepentimiento en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el arrepentimiento consistía en lo que aún ahora se sigue enseñando, y es esto: el arrepentimiento del antiguo pacto es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, ¿ya? Cuando alguien acepta a Cristo Jesús, se le pide a la persona, a veces se le exige a la persona que deje de hacer las cosas malas y que empiece a hacer cosas buenas, porque como ahora es cristiano, tiene que dar nuevos frutos y comenzar a hacer nuevas cosas y mostrar nuevos cambios en su vida para demostrar que ahora es cristiano. Entonces, en el antiguo pacto, esa era la clase de arrepentimiento: dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. ¿Ok? Ahora, en el nuevo pacto, el arrepentimiento es diferente, y eso es lo que vamos a estudiar a través del transcurso de esta lección. ¿Ok? La razón por la cual los israelitas y aún los que viven bajo el viejo pacto tratan todavía de vivir este arrepentimiento, básicamente es porque los israelitas no experimentaron el nuevo nacimiento. Entonces, la ley, el pacto de la ley era un pacto que exigía y exige, para los que todavía lo practican del hombre cosas que el mismo hombre no puede producir. El arrepentimiento en el viejo pacto les exigía a ellos comenzar, más bien dicho, dejar de hacer lo que ya no debían de hacer, supuestamente porque era malo, y comenzar a hacer lo nuevo. Entonces, esto lógicamente es imposible para alguien que no ha nacido de nuevo, porque uno no puede arrepentirse por sí mismo, ¿ya? Uno no puede comenzar a dar frutos de arrepentimiento o de cambios o de buenas obras por uno mismo, ¿ya? Entonces, por eso fue importante lo que Cristo Jesús hizo. Él vino y ahora nosotros estamos experimentando el nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento no es más que cuando Cristo Jesús viene a morar en nuestros corazones, porque nosotros creemos en Él y le pedimos a Él de que venga a morar en nuestros corazones. Entonces Cristo Jesús en nosotros empieza a producir un cambio, un estilo de vida que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos producir, ¿ya? Entonces, en el nuevo nacimiento, el arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque. En el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, y en el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento, la palabra griega que se usa para arrepentimiento es metanoia. Y metanoia significa eso, cambio de mentalidad, cambio de enfoque. Y vamos a estudiar también a qué se refiere este cambio de enfoque. Entonces, en el antiguo pacto, cuando se le exigía que dejaban de hacer las cosas malas y comenzar a hacer las cosas buenas, los israelitas o los cristianos que aún viven bajo ese pacto llegan a un momento en que se frustran. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que no pueden cambiarse a sí mismos, se dan cuenta que no pueden ser obedientes, que no pueden ser fieles, ¿ya? Y lógicamente, aparte de eso, no pueden tener una comunión con Dios, porque están tratando ellos de hacer precisamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a avanzar en esto y con la ayuda de Dios vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar para ir explicando lo que en esta noche queremos explicar. Vamos a empezar con Hebreos 9:14. No sé quién tiene Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra conciencia limpia, es lo que dice, ¿verdad? Sí, así dice, conciencia limpia. Hay muchos cristianos que no tienen su conciencia limpia. Y quiero hacer énfasis en esto. Uno no puede limpiarse su propia conciencia. Lo único que puede limpiar la conciencia del ser humano es la sangre de Cristo o la fe en la sangre de Cristo. Hay mucho cristiano que está tratando de avanzar en el Evangelio, pero con una conciencia manchada o con una conciencia sintiéndose culpable. Entonces voy a pedir que tome el micrófono otra vez y que lea el versículo y vamos a ver qué tan importante es tener una conciencia limpia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar en el reino de Dios y tener una comunión con Dios. Léalo otra vez, hermana, por favor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Exactamente, o sea, si uno no tiene la conciencia limpia, uno no puede servir a Dios, ¿ya? Ahora, hay mucho cristiano, mucha persona que trata de limpiar su conciencia. Si hizo obras malas o hizo algo malo y quiere limpiar su conciencia, trata de limpiarla haciendo nuevas obras o buenas obras para sentirse bien, ¿ya? Esa no es la forma de limpiar la conciencia, es la sangre de Cristo la que limpia nuestra conciencia. La fe en la sangre de Cristo Jesús la que limpia nuestra conciencia. De lo contrario, caemos en lo que dice Pablo, en obras muertas, tratando de hacer cosas para nosotros sentirnos bien. Y de hecho, el hacer cosas buenas nos hacen sentirnos bien. Sin embargo, más profundamente, está aquella conciencia limpia por algo que nosotros hicimos.
Y el enemigo se aprovecha de eso y pues lógicamente nos acusa, aparte de nuestra conciencia que nos dice, hiciste mal, hiciste mal. Entonces necesitamos la sangre de Cristo para que nuestra conciencia sea limpiada, ¿ok? Entonces parte del arrepentimiento en nosotros ahora es que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar. Nadie puede avanzar en el reino de Dios sintiéndose culpable por un pecado que hizo hoy, que hizo ayer, que hizo hace años. Yo he encontrado a cristianos que tienen años de estar en el Evangelio y se sienten culpables por un pecado que hicieron hace ratos, ¿ya? De repente un matrimonio que se formó y por ahí tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Quien no conoce o quien no sabe que la sangre de Cristo puede limpiar eso, ese matrimonio va a estar ahí y pueden pasar años y se van a sentir condenados, culpables por aquello que hicieron y van a estar pidiendo perdón quizás, pero como no tienen la fe en que la sangre de Cristo Jesús limpia sus pecados, van a tratar de ocultar su conciencia tratando de hacer obras muertas. Y eso no funciona así. ¿Ok? Miremos a Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok. Léalo otra vez, Carlos, por favor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok. O sea, la sangre de Cristo se vuelve a mencionar en este capítulo y nos dice que nosotros debemos de presentarnos ante Dios con una conciencia, ¿qué dice? O con un corazón sincero. O sea, un corazón sincero, una conciencia limpia, en otras palabras. Amén. Entonces, nosotros no podemos tener una buena relación con Dios si nosotros no tenemos nuestra conciencia limpia. Amén. Estoy buscando aquí Hebreos 10:22, el que usted leyó. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Amén. Y lavados los cuerpos con agua pura. Si queremos acercarnos a Dios y no tenemos nuestra conciencia limpia, no lo vamos a poder hacer, porque van a haber cosas que nos van a estar condenando. Ahora, ¿qué es lo que va a quitar esas condenaciones en nuestra conciencia o en nuestro corazón? Es el tener la fe que la sangre de Cristo es mayor que mi pecado y que es más poderosa que cualquier pecado, por muy inmundo que haya sido cometido. La sangre de Cristo nos puede limpiar. Entonces, eso es algo importante para que nosotros podamos avanzar en el reino de Dios, y es parte del arrepentimiento, el entender que si nosotros queremos tener una buena relación con Dios, nuestra conciencia debe estar limpia, pero limpia o limpiada con la sangre de Cristo Jesús, y no por nosotros mismos, no por obras muertas que nosotros queramos hacer para poder llegar delante de Dios y tener comunión con Él. Sigamos adelante, vamos a ver otros versículos. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Vuélvalo a leer, hermana, por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Aquí habla del arrepentimiento hacia con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y esto es lo que ahora respaldado en versículos es lo que yo decía al principio. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia. Metanoia significa cambio de enfoque, ya no verse a uno mismo. Cuando uno se está viendo a uno mismo, se está viendo su pecado, sus faltas, sus errores, uno no va a progresar. ¿Por qué? Porque uno siempre se va a mirar mal. Pero cuando nosotros cambiamos de enfoque y ya no nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos a Cristo Jesús, el enfoque que ahora tenemos en Él va a producir en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Ya? Entonces, aquí habla del arrepentimiento, dice arrepentimiento para con Dios. O sea, dejar de verse a uno mismo, dejar de verse con una conciencia sucia, manchada, y comenzar a ver a Cristo Jesús, sabiendo que su sangre preciosa puede limpiar todas nuestras conciencias, nuestros corazones, y nosotros podemos llegar delante de Él. Amén. Ok, vamos a ver, tenemos a Hechos 2:36, 38. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ajá, ¿sigue? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro Amén. les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, aquí en el versículo 37 dice, al oír esto, ¿ya? O sea, aquí se les estaba predicando a ellos acerca, o sea, Pedro estaba predicando acerca de Cristo Jesús. Y dice en el 37, al oír esto, o sea, al oír el mensaje de Cristo Jesús, dice, se compungieron de corazón. O sea, aquí se produce un arrepentimiento. Y quiero decir esto, el arrepentimiento viene cuando uno conoce quién es Cristo Jesús. La santidad de Cristo Jesús causa en nosotros, provoca en nosotros un arrepentimiento. Dejar de verse a uno mismo, dejar de verse a su pecado, sus faltas, y ver a Cristo Jesús. Entonces se produce un intercambio. Lo que el milagro maravilloso que ocurrió en la cruz del Calvario, el intercambio. Mis pecados le fueron trasladados a Cristo Jesús y su santidad me fue trasladada a mí. Entonces, cuando yo oigo acerca de Cristo Jesús, eso va a producir en mí un arrepentimiento. No arrepentimiento para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Eso es un fruto del arrepentimiento que se produce en nosotros cuando miramos a Cristo Jesús. Oímos el mensaje de Cristo Jesús, arrepentimiento se provoca en nosotros, entonces comenzamos a hacer comenzamos a dejar de hacer cosas malas y comenzar a hacer cosas buenas, pero como un fruto del arrepentimiento que es producido por Dios. Cuando el arrepentimiento uno mismo lo trata de producir, uno mismo con sus fuerzas, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, uno se frustra, ¿ya? Yo creo que todo mundo, a menos que se quiera eliminar él mismo o ella misma, todo mundo quiere hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, porque uno sabe que lo malo no deja nada bueno, ¿ya? Entonces, nosotros queremos cambiar, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, pero no podemos. Necesitamos que un arrepentimiento se provoque en nuestras vidas, y eso va a producir en nosotros el dejar de hacer las cosas malas y comenzar a hacer las cosas buenas. Y eso se produce cuando oímos el mensaje de gracia, el mensaje a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene Hebreos 10, 43, 44? O Hechos 10, 43, 44.
10, 43, 44 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ok. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Aquí Pedro habla nuevamente acerca de aquel que dan testimonio los profetas, o sea, acerca de Cristo Jesús. Y dice que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Ya? Uno debe de creer que Cristo Jesús es la fuente de nuestro perdón. ¿Ya? Él es quien perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones a través de su sangre preciosa, ¿ya? Y eso se produce cuando nosotros creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Pero lo interesante es eso, que dice aquí que cuando Pedro estaba explicando esto, que a los que creyeren, dice, recibirán perdón de pecados por su nombre, dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, o sea, él estaba hablando, él estaba predicando, y dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea que el Espíritu Santo interrumpió el mensaje. Es algo un poquito no como lo acostumbrado. Nosotros creemos que Dios es un Dios de orden. Primero es esto, primero aquello. Si vamos a hacer esto, hagámoslo así. Y después hacemos aquello. Mire, aquí dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, el Espíritu Santo interrumpió a Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que produjo que la manifestación del Espíritu Santo se llevara a cabo de esa manera en medio de los creyentes? Cuando las personas creyeron que a través del nombre de Cristo Jesús sus pecados eran perdonados. O sea, lo que nos aparta a nosotros de Dios, y eso lo hemos enseñado varias veces, es la condenación, ¿ya? Y la condenación se hace su raíz en una conciencia que no está limpia. Porque es que la conciencia no está limpia. No hemos dejado que la sangre de Cristo Jesús limpie nuestras conciencias. Eso es importante, ¿ya? Si hay algún cristiano que aceptó a Cristo Jesús siente su conciencia no limpia, el problema está en que no ha dejado que la conciencia de Cristo Jesús limpie su conciencia. Cuando eso pase, la bendición sobrenatural que es producida por el Espíritu Santo va a caer sobre todas las personas que reciban y crean en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, yo quería decir de que sí, cuando Dios hace esa obra en uno del arrepentimiento, los cambios Él los produce en uno, porque muchas veces uno ha querido cambiarse actitudes, cosas que no son de bendición para uno ni para los demás, o mal carácter. Y cuando uno ha intentado hacer esos cambios, es unos poquitos días que uno cambia. Pero cuando verdaderamente ha llegado uno a esa transformación que Jesús hace en uno a través del arrepentimiento, entregar la vida a Él, Dios va haciendo unos cambios en uno que muchas veces ni uno se da cuenta qué cambios ha hecho Dios. Y a veces las personas le dicen a uno, pero yo lo miro a usted diferente. Y entonces eso es como un testimonio o testificando a las personas de lo que sí Jesús puede hacer en la vida de uno. Y esos cambios que Él hace no son por unos días, sino que es para siempre. Porque nosotros sabemos que cuando venimos a Jesús, venimos jalando, trayendo tantas malas costumbres, maldiciones, cosas de nuestros antepasados. Pero qué lindo es saber que cuando Jesús viene a nuestros corazones, Él empieza a hacer una obra, una transformación en nosotros. Entonces, por eso es eso, el enfocarnos en Él, ¿verdad? Y no
como decía nuestro pastor, y no vernos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestros errores, sino que ver el perfecto que es Cristo Jesús. Entonces eso nos va liberando a nosotros de tantas cosas, condenaciones y cosas, ¿verdad? Que malos hábitos que traíamos al venir a Jesús. Y ese es precisamente el metanoia, dejarse de ver a uno mismo. Uno tiene que dejarse de ver a uno mismo. Lamentablemente esa es una de las cosas que a veces se dice y se pregunta, examínese usted cómo está con el Señor. Véase internamente cómo está con el Señor. Y de hecho hay un libro que yo leí que se llama La Introspección, es escrito por Watchman Nee. Watchman Nee, que es un escritor maravilloso cristiano, él explica que eso hace daño al cristiano. Uno no debe examinarse a uno mismo. Uno debe de verse en Cristo Jesús. Es la vida, la irradiación, digámoslo así. Voy a usar esa palabra. De la vida de Cristo Jesús en nosotros, la que a nosotros nos hace cambiar. Eso es el arrepentimiento. ¿Ya? Verse en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, ver la imagen de Cristo Jesús en nosotros, entonces nosotros vamos a comenzar a reflejar y a experimentar los cambios que nuestro Señor Jesucristo hace. Entonces, ¿iba a decir algo? Sí, la verdad que esto yo entiendo de que Dios exhorta a que realmente nosotros tengamos un estilo de vida muy diferente. Ese es el estilo de vida que realmente produce obras buenas en cuanto a ver a Cristo Jesús y no por lo que yo produzco. Las personas de hoy, ese es el estilo de vida que debemos de tener, pero realmente las personas miran las fallas en uno. Y uno mismo se las mira. Exacto, entonces lo primero que uno hace por hacer cosas malas es verse de uno mismo, por lo que hizo. Entonces realmente ese es el estilo que realmente no nos produce nada bueno. Y para mí pues el estilo de vida que nos exhorta a Dios es ese, que realmente lo miremos a Él y no nos miremos a nosotros mismos. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio. Necesitamos ampliar más algunas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a seguir meditando en la palabra de Dios en el próximo programa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.